Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Martes de la sexta semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 8 y capítulo 7, versículos 1 al 5 y 10. En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre y lleno de profundo pesar dijo: Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves que estoy arrepentido de haberlos creado. Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé: Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, toma 7 parejas, macho y hembra, de los no puros, una pareja, macho y hembra, y lo mismo de las aves, 7 parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo lo que le mandó el Señor, y 7 días después cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 28 y el responsorio es: Dios bendice a su pueblo con la paz. Dios bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Dios bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Dios bendice a su pueblo con la paz. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Dios bendice a su pueblo con la paz. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: Es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿Y todavía no acaban de comprender?
Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Tenemos en esta lectura de hoy otra caída. Recordamos la caída de Adán y Eva, que fue a causa de esa, fue la expulsión del jardín dentro del Edén. Y después la otra caída con el fratricidio de Caín sobre su hermano Abel y otro tipo de expulsión de la tierra fértil donde Dios había puesto a Caín. Y ahora tenemos otra, en cierta manera, caída y expulsión con la narración del diluvio. Una de las cuestiones humanas es de querer tener respuesta al sufrimiento. Y es aquí en esta historia tenemos este patrón que se repite constantemente en la historia de la humanidad. Que cuando sufrimos tragedias, cuando sufrimos pérdidas de seres queridos, cuando sufrimos eventos masivos de la naturaleza, terremotos, inundaciones, cuando sufrimos guerras, ¿no? Siempre buscamos el porqué de las cosas. Pues el autor de esta historia nos pone esta narración del diluvio para explicar el porqué del sufrimiento, y el sufrimiento en torno quizás a alguna memoria de una historia de inundación masiva, ¿no? Quizás en la memoria del autor se encuentra lo que encontramos en algunos textos babilónicos de inundaciones masivas en el valle donde se encuentran los ríos Éufrates y Tigris. Y quizás fue una de estas experiencias de inundación masivas que causó mucho daño, que se quedó grabada en la memoria y que después el autor de esta historia la conecta buscando el porqué del sufrimiento. Y es aquí como tenemos un patrón que será repitiendo constantemente en la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Israel es conquistado, cuando Israel sufre derrotas, cuando el pueblo sufre ¿a causa de qué? Y siempre los autores del Antiguo Testamento describen el sufrimiento como causa del pecado, también de la desobediencia, de la idolatría de Israel, ¿no? Y es un patrón que se repite constantemente. Por eso la pregunta que hemos de hacernos ante estas historias que tienen mucho de mitología, y por mitología no hemos de pensar que son simplemente historias creadas que no tienen base en la historia, sino que lo que tratan de comunicarnos es un mensaje. Por eso la pregunta fundamental a hacernos no es de que si esto es histórico o que si esto refleja algún evento concreto. Porque yo creo que es la pregunta errónea y es lo que los comentaristas, los teólogos del Antiguo Testamento nos dicen. La pregunta clave a hacer es: ¿cuál es el mensaje que el autor de esta historia quiere comunicarnos? ¿Cuál es el mensaje que esta historia del diluvio quiere comunicarnos? Esa es la pregunta que debe de guiar nuestra reflexión en torno a estas historias, por ejemplo, de la creación, de la caída, del fratricidio de Caín sobre Abel, también esta del porqué del sufrimiento de la humanidad, ¿no? Particularmente en términos a experiencias de eventos naturales masivos, ya sean terremotos, diluvios, tsunamis, ¿no? Siempre como seres humanos buscamos el porqué de las cosas, y por lo menos el autor de esta historia nos deja una respuesta. Dice: en aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas. Y aquí ahora viene unas palabras que quizás nos pueda entristecer, de que Dios se arrepienta de haber creado a toda la creación, incluyendo al ser humano. Y se arrepintió de haber creado al hombre, y lleno de profundo pesar dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy
arrepentido de haberlos creado, ¿no? Una cosa que hemos de entender claramente aquí es de que el autor de esta historia está antropomorfizando a Dios, o sea, creando a Dios a imagen del ser humano, dándole estos sentimientos de arrepentimiento, ¿no? Y lo que refleja esto es la mentalidad de cómo el ser humano en estas épocas entendía a Dios. No es que la forma que lo describe sea como Dios es como los autores de esas historias entendían a Dios. Así que hay una gran diferencia entre lo que Dios es en sí mismo y cómo el ser humano lo entiende. Y a Dios lo vamos a describir, vamos a hablar de Él en términos nuestros, porque es lo único que conocemos. Y es obvio que lo vamos a describir en tiempos antropomórficos. Antropos significa en griego hombre o ser humano, y morfa es forma. Así que de Dios solamente vamos a hablar de Él como según lo que nosotros entendemos, porque es en nuestro espejo donde Dios lo vemos. Y es obvio que vamos a utilizar nuestro lenguaje, nuestras imágenes humanas para hablar de Él. Y por eso siempre, todo lo que decimos de Dios siempre debe estar condicionado de que son aproximaciones, limitaciones, porque a Dios, cuando hablamos de Él, no lo describimos como es, sino como lo entendemos. Y desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento podemos ver un progreso y una profundización de cómo Israel y cómo hasta llegar al Nuevo Testamento, pues hay un crecimiento, una profundización en cómo el ser humano habla de Dios. Así que aquí, en esta imagen que se nos deja el autor de esta historia del diluvio, se nos pone a un Dios que está arrepentido. Y utilizando el autor de esta historia alguna memoria de alguna inundación masiva, pues entonces va a utilizar esa memoria de ese evento natural que causó sufrimiento para explicar el porqué. Y el porqué de esas tragedias, de esas inundaciones, de esos terremotos, es por causa del pecado, de la desobediencia, causa del rechazo del ser humano de la amistad con Dios. Y esa es la respuesta que el autor de esta historia del diluvio nos deja. Pero si Dios siempre encuentra esperanza en lo que Dios ha creado. Y aquí la esperanza la pone en Noé. Y Noé será también entonces la semilla de la regeneración de la creación de Dios. Y este también es un tema, es un patrón que se repetirá constantemente en el Antiguo Testamento, de que Dios siempre guardará un pequeño grupo, los remanentes, que Dios utilizará para regenerar, para renovar a su pueblo de Israel. Esto lo encontramos desde la monarquía, por ejemplo, cuando Dios explica el por qué la nación de Israel es conquistada, es destruida, el por qué sufren, y es a causa de la infidelidad, a causa de la idolatría, a causa de su desobediencia, pero siempre se mencionan un pequeño grupo, unos cuantos, los remanentes que serán la semilla de la regeneración, porque Dios siempre desea que su pueblo, que su creación regrese a lo que Dios lo ha llamado. Y que a pesar de nosotros mismos, Dios constantemente tiene esperanza de que lo que Dios ha creado, porque Dios los ha creado, la creación es fundamentalmente buena. Y es aquí donde Dios pone su esperanza, en lo bueno de su creación. Y aunque a veces rechazamos esto, lo que Dios ha creado en nosotros, y cuando impactamos, dañamos nuestra relación con Dios y con el prójimo y con nosotros mismos, Dios aún confía en lo bueno de su creación, aunque nosotros quizás a veces no lo veamos. Y es aquí, en esta historia del diluvio, donde vemos el patrón que se repetirá numerosas veces en el Antiguo Testamento. Dice, pero Noé encontró gracia en el Señor. Así pues el Señor le dijo a Noé, entra
en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Y aquí, respondiendo a la pregunta, el por qué el autor de esta historia nos dio esta historia, para nosotros que hoy en día la leemos, ¿qué es lo que nos quiere comunicar? Número 1, de que Dios es justo, de que Dios es compasivo, particularmente en aquellos que son justos, en aquellos que buscan cultivar la amistad con el Dios que en amor los ha criado, en amor los sostiene y en amor los llama. Y en este caso, en esta historia, Noé con su familia representan a los justos. ¿Y qué nos dice acerca de aquellos que rechazan la amistad? O sea, de los pecadores, de los depravados, de los injustos, que estos serán castigados. Y estos son los que sufren las consecuencias del diluvio. Pero los justos, Dios los cuida, Dios los protege. Y este es parte del mensaje que el autor de esta historia del diluvio nos quiere comunicar al tratar de explicar el porqué de las cosas, el porqué del sufrimiento, el porqué de estas tragedias, el porqué de estos sufrimientos en manos de la naturaleza, de que son consecuencias del pecado. Puede ser una explicación muy infantil, una explicación quizás muy básica, pero no podemos negar que este es el entendimiento de aquellos que nos dejaron plasmado en estas historias, en estas mitologías, el cómo entendían a Dios, cómo entendían el sufrimiento y las consecuencias del sufrimiento a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de la rebeldía en contra de Dios. Así que Noé representa aquí los remanentes, el pequeño grupo que Dios utilizará para la regeneración de su creación. De todos los animales puros, toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. De los puros, que son los animales que se ofrecerán en sacrificios, los impuros, quizás una pregunta aquí que se puede hacer. Bueno, si había animales impuros, ¿por qué Dios no aprovechó esta oportunidad del diluvio para deshacerse de ellos, no? Bueno, porque entonces, ¿cómo explicaríamos de que después del diluvio aún existían animales impuros, no? No hay que tomar estas historias literalmente, porque si las tomamos literalmente nos metemos en muchos problemas, ¿no? Y porque no es eso lo que el autor de estas historias tratan de comunicarnos, de que lo que están escribiendo es algo factual, de que es algo histórico. No. Son historias que buscan dar respuesta a una pregunta. Y la pregunta es el porqué del sufrimiento. Pasados 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Aquí entra otra vez, empieza el primer ejemplo de otro patrón. Los números. El número 40. Fueron 40 días del diluvio, fueron 40 años de vagar en el desierto, fueron 40 días que Jesús permanece en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Aquí otro patrón se nos introduce que se repetirá varias veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y borraré de la superficie, dice el autor de esta historia, de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Podemos imaginar de que quizás en la historia de la humanidad, como lo tenemos en varias historias que están narradas en textos babilónicos, que curiosamente Babilonia, lo que hoy en día es Irak, es la tierra de donde sale Abraham. Y podemos imaginar, ¿no?, de que quizás en los descendientes de Abraham alguna historia de alguna inundación masiva es lo que se quedó grabado en la historia de ellos, y que ahora el autor de esta historia pues la utiliza para explicar el porqué del sufrimiento, el porqué de la destrucción que a veces la naturaleza envía sobre nosotros.
Así que Noé hizo todo lo que le mandó al Señor y 7 días después cayó el diluvio sobre la tierra. Así que aquí, en un resumen muy, muy pequeño, se ha cortado muchos detalles de esta historia del diluvio, porque en realidad no son los detalles lo que nos importa, sino el mensaje central que el autor de esta historia quiere comunicarnos. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos. Y recordamos en el Evangelio de ayer, pequeño resumen, después de que Jesús tiene ese encuentro conflictivo con los fariseos, después se embarca otra vez de nuevo y es en medio de este cruzar en la barca donde se lleva a cabo esta escena que este Evangelio describe. Dice, en aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos, los discípulos, comentaban entre sí, ¿es que no tenemos panes? Recordamos que después de que Jesús se aleja de los fariseos, que quieren ponerle alguna trampa, él se aleja de ellos y también se aleja de la muchedumbre. Y desde este punto en adelante, en unos 2 capítulos, Jesús se enfocará en la formación de sus discípulos. Y ahora, en este enfoque con sus discípulos, el evangelista Marcos nos pone una imagen muy, muy negativa de los discípulos. Los discípulos quedan muy mal en el Evangelio de Marcos, como la mayoría de la gente, como la familia de Jesús, como la muchedumbre que a veces lo sigue pero no lo entiende. Todos quedan mal porque no lo entienden quién es Jesús y cuál es su misión, y no entienden el mensaje central del reino de Dios. Y este es típico del evangelista Marcos. Pero, a diferencia de los fariseos que tienen cerrazón de ojos y de corazón, los discípulos poco a poco se les va a ir abriendo los ojos y los oídos para poder comprender, para poder entender, para poder asimilar las enseñanzas de Jesús y comprometerse en su seguimiento, ¿no? Esta es la gran diferencia, aunque Marcos nos da una imagen muy negativa de los discípulos de Jesús, es una imagen que irá creciendo, o sea, los discípulos irán profundizando tanto en las enseñanzas como en su compromiso con Jesús. Pero aquí en esta escena es obvio de que el evangelista Marcos nos dice, estos discípulos están tan ciegos, tan sordos como los fariseos mismos. Pero Jesús tiene esperanza en ellos. Así que Jesús les dice esta advertencia acerca de los fariseos y de Herodes. ¿Qué es lo que Jesús quiere que sus discípulos no aprendan de los fariseos y de Herodes? De los fariseos, Jesús quiere que sus discípulos no sean tan cerrados de mente y de corazón, y que tampoco sean tan intolerantes como lo son los fariseos en los evangelios. Y de Herodes, ¿qué es lo que Jesús quiere que sus discípulos no enseñen y que estén al tanto? Herodes tenía fama de su inmoralidad y su hedonismo. Por hedonismo se entiende ir tras el placer, ¿no? Y Herodes tenía una fama impresionante de que vivía solamente para el placer. Así que Jesús les da esta advertencia: no sean como los fariseos, cerrados de corazón, duros de corazón, y también no sean intolerantes como él, y tampoco que sus vidas no giren en torno al placer, como es el ejemplo de Herodes. Y después Jesús se da cuenta de lo que están hablando, ¿no? Y cómo han malinterpretado estas palabras de Jesús, estas advertencias, y ellos piensan que es porque no han traído pan. Esto es para causar por lo menos una sonrisa para nosotros que leemos esta historia hoy en día. Están preocupados los discípulos porque no trajeron pan. A veces es esta la preocupación nuestra, ¿no? El pan de cada día.
de que nos preocupamos por lo esencial y por lo fundamental para nuestra existencia. Pero aquí lo que Jesús quiere que sus discípulos entiendan de que están en presencia del Mesías, del Hijo de Dios. Y Jesús ahora les hablará de dos ejemplos impresionantes de cómo por la compasión de Dios, Jesús alimentó en dos ocasiones a grandes multitudes, en la primera 5,000, en la segunda 4,000, ¿no? Y que no solamente hubo suficiente para que comieran todos, sino que también sobró. ¿Y cómo Dios hizo esto? Por medio de Jesucristo, por medio del Mesías, por medio de su Hijo amado, en presencia de quien están ahora y aún siguen preocupados por el pan de cada día. Si Dios pudo proveer por estos miles, ¿cómo van a seguir pensando de que Dios los dejará sin darle lo necesario? Y aquí en esta escena vemos una frustración impresionante con Jesús. Así como Jesús sintió tristeza por la dureza de corazón de los fariseos, pues igualmente ahora Jesús siente frustración porque sus discípulos no han entendido lo que han presenciado en esa alimentación de miles. Y aquí tienen el autor de esa obra. Y ellos están pensando que se van a morir de hambre. Dice, dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender. Y aquí viene la parte frustrante de Jesús en torno a ellos. ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? Casi podemos escuchar la frustración de Jesús con sus propios discípulos, ¿no? Si en la escena previa con los fariseos, ¿no? También podemos palpar la frustración, pero más que frustración, el dolor de que estos líderes que representan la comunidad judía de su tiempo, pues están totalmente cerrados, y por más que han visto también milagros, simplemente ya están convencidos de que Jesús no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Y que por más milagros que vean, simplemente no van a entender, tan cerrados, ¿no? Y aquí Jesús está viendo algo similar con sus discípulos. ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Y los discípulos le contestaron, 12. Y añadió en el segundo milagro de alimentar a las multitudes, ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron ellos, 7. Entonces Jesús les dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? ¿Qué es lo que no acaban de comprender? De que no se dan cuenta en presencia de quién están. Han sido testigos de sanaciones, de la alimentación de miles, y todavía no se dan cuenta, no reconocen a quién tienen enfrente de ellos. Jesús está en sus narices y aún todavía no comprenden. Ahora, nosotros que leemos esta escena nos podemos reír y decir, qué tontos estos discípulos, pero lo mismo se nos pregunta a nosotros, lo mismo Jesús nos dice, ¿para qué tienes tú ojos si no ves? ¿Para qué tú tienes oídos si no oyes? Porque también nosotros hoy en día sabemos a quién tenemos por nuestro Señor, sabemos a quién tenemos por nuestro Salvador, sabemos a quién tenemos por Dios. Y si lo sabemos, nuestras vidas refleja a quién tenemos por Dios, a quién tenemos por Salvador, a quién tenemos por Redentor y la vida a la cual Él nos llama. Pues esta misma frustración que Jesús siente con sus discípulos, también la tiene con nosotros. Si es que respondemos igual o peor que los discípulos. Digamos, los discípulos de Jesús no tenían la ventaja nuestra de 2,000 años de conocimiento. Y nosotros, a pesar de 2,000 años de conocimiento de quién es Jesús, aún regresarle esta pobreza en respuesta al llamado que Él nos da. Y después
Hoy en día conocemos mucho más acerca de Jesús. Tenemos un concepto mucho más amplio que los discípulos mismos que convivieron con Jesús. Y sin embargo, ¿podemos decir que tenemos una respuesta mucho más profunda que los discípulos? Yo diría que no. Así que esta frustración, este cuestionar de Jesús, de sus discípulos, también es dirigida a nosotros hoy en día. También estamos tan tapados, también estamos tan embotados de mente que no vemos, que no escuchamos, que no entendemos. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobras? Aquí esto refleja la abundancia de la compasión, de la misericordia de Dios por su pueblo, ¿no? De que cuando nos comprometemos con aquel que nos llama, pues que también Dios proveerá lo necesario, no que nos caerá del cielo. Este no es el significado, pero de que Dios proveerá. Pondrá gente en torno a nosotros, pondrá situaciones para que tengamos lo necesario y así podamos comprometernos a lo que Dios nos llama. A veces nos dedicamos tanto tiempo y gastamos tanta energía en conseguir lo que necesitamos que nos olvidamos de nuestra misión fundamental. El mensaje central de esta historia es lo siguiente, ¿no? Cuando Dios llama, Dios provee lo que necesitamos, no solamente para subsistir, sino también para llevar a cabo las exigencias y demandas del llamado que Dios en Jesucristo nos ha dado. Este es un mensaje central. Cuando Dios llama, Dios provee, y es en esto a lo que tenemos que confiarnos. Y es lo que los discípulos en esta escena no han entendido, y es lo que muchos de nosotros aún hoy en día no entendemos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.